Rosario tiene más información. Sí, hay un nombre ya que Javier Milei da para entender cómo va a ser su gobierno, un nombre que ya había circulado en su momento, que el propio Javier Milei no quiso confirmar, pero ahora sí lo está confirmando, que tiene que ver con su ministro de Justicia, quien se va a hacer cargo del área de justicia a partir del 10 de diciembre, y es el abogado Mariano Cunio Libarona. También dijo que Javier Milei que va a empezar con reformas esta mañana, o sea que va a empezar inmediatamente con las reformas, pero ya anunció que ministro de Justicia finalmente va a ser el abogado mediático Mariano Cunio Libarona, quien asuma en este cargo según las declaraciones de hoy de Javier Milei. ¿Qué nos dice esto, Tuni? No, bueno, es muy conocido Mariano y es difícil adivinar un perfil del ministro de Justicia en este caso. Sobre todo porque necesitas hacer muchas designaciones de jueces, fiscales, un procurador. Hace mucho que no tenemos un procurador. Y los votos hay que ver si están. Además son votos del Senado, sobre todo. Entonces, la verdad que van a necesitar un consenso para todas esas cuestiones. Pero veremos, son las dudas que planteó Marcos también, ¿no? Marcos. No, sí. A ver, el gobierno inevitablemente va a tener un loteo, ¿sí? Porque por esto que decíamos del acuerdo con Mauricio Macri, uno de los espacios del que más se hablaba en términos de loteo era justicia. Claro. O sea, sí, incluso se nos nombró a Garabano. Hay que ver entonces cómo queda la alianza, ¿no? O sea, hasta dónde, porque se decía que incluso Mauricio Macri tenía interés justamente en este ministerio. Es que es muy importante este ministerio. Este ministerio, ustedes saben que en la época de Mauricio Macri la persecución fue tremenda. Sí. Tremenda. Entonces, algo nos dice, que tendremos que ver, quiero decir, pero hay un título ahí y es, evidentemente, justicia no será por completo, por lo menos para Macri. Claro. Entonces, bueno, mira, Javier Milei siempre dijo o negó, ¿no?, el acuerdo que tenía con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, diciendo, no, esto se trata, ¿se acuerdan? De un sin apoyo, condiciones. Un apoyo incondicional, decía Javier Milei. Hoy, la realidad, como bien decía vos, Marco, Mauricio Macri se puede acercar y decirle, escúchame, te transferí directamente todos los votos, te empujé a ganar yo también y negociar otros cargos que quizás en su momento no se habían llegado a negociar, no sé, o tal vez sí y él nunca lo reconoció. Creo que Tuni, el viernes, si no me equivoco, describí algo que es importante y es cuando fallan los repartos de poder. Tienen que ver con esto, un ministro que pertenece a una tribu política y un secretario o un viceministro que pertenece a otra. Entonces empiezan a trabarse esas cosas. No sé si lo estoy escribiendo bien, estoy parafraseando a Tuni, estoy haciendo una exégesis de Tuni. No lo permitan. Si eso es lo que sucede en este gobierno, no tiene solamente las debilidades que acabamos de describir en el Congreso y a nivel territorial, sino ahí también. Bueno, por ahora conocemos un nombre, tenemos que ver después cómo se estructura todo un ministerio, ¿no? Juli, en la economía en la Argentina, ¿qué se viene? Vamos al 11 de diciembre, miren que no es muy lejano, 19 días nada más. Eso es una buena noticia. Claro, es una buena noticia, es verdad. Transporte público, subirse al bondi, el combustible. ¿Qué pasará con esas políticas económicas? Julián Guarino. Perdón. Bueno, a ver, estaba haciendo cuentas, me encuentro trabajando. Estoy haciendo la cuenta que me preguntó Tuni, que tiene que ver con esto, Rubén, que estás mencionando. Claro, a ver, un ajuste en la política que se menciona habitualmente, ¿cuánto implica en términos del Producto Bruto? Menos de medio punto porcentual. Claro, el ajuste en la política. Claro. Sumando ministerios. ¿De cuánto es el recorte que está promoviendo Javier Milei? Aproximadamente 5 puntos del producto. Él dijo 15, pero cuando uno habla con su entorno dicen, bueno, la primera parada son 5 puntos, el equivalente a 5 puntos del Producto Bruto. Claro, ahí entra obra pública, ahí entra probablemente transporte, ahí entra todo lo que tiene una relación directa con los subsidios en lo tarifario. ¿Y qué pasará con eso? Transporte público. Me parece que yo creo que va a quedar atado en gran medida al impacto que pueda tener cada uno de esos recortes.
Para poner un ejemplo, si bueno, el caso del gasto público de la política mencionado por Milei es casi un emblema, es decir, a pesar de que eso no implique en términos reales un ajuste muy importante, probablemente se va a llevar a cabo porque es un emblema y porque hay un compromiso con su votante. Sí. Pero después otras cuestiones, digo, el caso de los subsidios al transporte probablemente no tenga tanto impacto el transporte automotor, veremos cuál es el impacto que puede tener el transporte ferroviario. Me da la sensación de que, bueno, el caso de los combustibles, claramente, lo que no tengo ninguna duda, también estaba mirando los datos de las reservas, estamos 11.000 millones de dólares abajo en términos negativos en las reservas. Hay una deuda comercial de 45.000 millones de dólares aproximadamente con proveedores del exterior. Hay otra deuda de 10.000 millones de dólares en lo que tiene una relación directa con lo que son servicios. Además hay que sentarse a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario. Digo, lo que se No, viene... y el ajuste, no nos olvidemos de la educación y la salud. A ver, él dijo durante toda la campaña que ahí iba a privatizar, o sea, de ahí también puede haber ajuste. Sí, yo sería cauto con respecto a todas las promesas de Javier Milei. Me da la sensación de que va a haber cierta jerarquización de los objetivos. Claramente no puede atacar todos al mismo tiempo. Y la verdad que él ya ha dicho que hay urgencias. De hecho, si uno revisa las intervenciones, la de esta mañana y la de ayer a la noche, bueno, una de las cuestiones centrales que va a atacar, dijo en principio, son las LELIC. Y uno dice, bueno, es un tecnicismo. Bueno, es un tecnicismo, pero claramente es el factor fundamental que podría decantar un aluvión de pesos que genere un shock y una ola inflacionaria y una mega devaluación. Entonces, yo creo que el primer punto a atacar por Javier Milei, lo más probable es que se lleve adelante algún tipo de reforma vinculado a la deuda que acumuló el Banco Central con los bancos. Y este es un detalle no menor. Digo, si mañana abre la jornada financiera y no hay demasiadas señales, ¿qué es probable? Bueno, probable es que aquel que tiene pesos en el banco probablemente vaya a buscarlos para cambiarlos por dólares. Y eso, llevado a un extremo, bueno, estamos hablando de miles de millones de pesos. Uli, te hago un punto ahí para entender para la gente. ¿Quién habla mañana cuando decimos los mercados? ¿Quién le va a dar la señal a partir de las 10 de la mañana del martes al presidente electo y al gobierno saliente? Bueno, me parece que o el presidente de la Nación, en primer lugar, o el ministro de Economía, en segundo lugar. Son las dos personas que en este caso son las responsables de las políticas que se llevan adelante, y uno entiende en ese contexto que, a ver, ¿cuál es el número, para que ustedes tengan una referencia? Sí. ¿Cuál es, digo, porque hay de todo, ¿no? Pero ¿cuál es el número de vencimientos de esas letras que están pagando tasas exorbitantes y que obligan a emitir dinero para pagar cada vez mayor cantidad de tasas de interés? Bueno, en los próximos 4 meses vence el equivalente a 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Javier Milei ya ha dicho que no quiere que esa política continúe. Entonces digo, ¿cuál es la salida a eso? Sí. Hay una idea de Emilio Campo de transformar eso, que es una deuda que se llama cuasi fiscal, que es un poco una especie de deuda del Estado, en otra cosa, en una especie de deuda del mercado a través de lo que es un fideicomiso. Bueno, eso se va a poner en marcha. Sí. Lo más probable es que una de las primeras medidas que se ponga en juego y que incluso pueda llegar a anunciar este gobierno y no el gobierno del 10 de diciembre, sea esa, sea una de las medidas que pueda anunciar. Sí. Tuni, vuelvo a lo que decía el ajuste en la política, que me parece que está bueno para que lo expliquemos también, lo que decía Julián Guarino, ¿no? Que siempre se habló de que el ajuste va a ser en la política, y el ajuste en la política, Tuni, es muy chiquito, digamos. Es como que tienen que ajustar más. Por ejemplo, obra pública, lo que hacíamos referencia hace un ratito. Sí, bueno, eso no sé si está en la política, ¿no? Yo digo, primero, de 18 ministerios a 8. Sí. Eso desde ya significa una reforma. Quería decir brevemente que la justicia y la educación están en manos de las provincias. Es decir, que el recorte está, digamos, en el Garrahan participa la nación, ¿no es cierto? Y la ciudad. Claro. Pero lo que digo es, la mayor responsabilidad está en las provincias. Hay que ver si las financian a las provincias. Este es el tema, y si ahí va a haber
grandes restricciones, como han dicho, en educación y en salud. Pero respecto de la política, es esta reducción de ministerios muy fuerte y seguramente de otros organismos, y después lo que hay que ver, la obra pública, que para mí no es política. No, por eso digo que hay que abrirse más allá. Digo, el punto que implica la política no es obra pública. Sí, lo que pasa es que pero no da para el ajuste que quiere hacer Milei, a lo que hacía referencia Julián, ¿no? Juli, vos planteabas, el ajuste que quiere hacer Milei es mucho más que el porcentaje que representa la política, ¿no? Con no se puede solo con Macri eso. la obra pública paró. No, bueno, por supuesto. Yo no quiero hacer una apología del ajuste del gasto público. Claramente digo porque no siempre ha sido la solución y habrá que ver si este tipo de abordajes realmente funciona. Pareciera que uno de los objetivos centrales del presidente electo es justamente dar esa señal. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de allí seguramente se van a empezar a poner en juego otras políticas de carácter económico y financiero que van a necesitar del visto bueno de los mercados financieros. ¿Por qué? Bueno, se mira mucho, por ejemplo, a si se va a poder pagar la deuda con el Fondo Monetario. Lo más probable es que para pagar la deuda con el Fondo Monetario la Argentina haga dos cosas. Uno, renegociar el acuerdo. Segundo, ir a los mercados financieros de vuelta a pedir dinero prestado. Para que eso ocurra, lógicamente, el gobierno electo, el presidente electo va a tener que dar señales. ¿Y cuáles son las señales? Las del ajuste del gasto público, la primera que piden generalmente los mercados financieros. Entonces, en ese sentido, yo creo que se va a avanzar en esa línea, por supuesto que pareciera que eso se va a hacer bastante rápido. Juli, ¿qué señal dio el Fondo Monetario Internacional? ¿Dio alguna señal después de conocerse en la Argentina que el presidente electo es Milei? Sí, hoy a la mañana emitió un pequeño comunicado el Fondo Monetario en la figura de Cristalina Georgieva, diciendo que van a cooperar y que van a estar sentados en la mesa con el presidente electo, con Javier Milei, que se van a poner en contacto. Es decir, muy protocolar. Pero más que eso, yo ayer también daba una información que no se conoce demasiado, que es que el jueves de la semana pasada en la Embajada Argentina fue la despedida de Jorge Argüello. Bueno, allí quien estuvo, para sorpresa de los funcionarios argentinos, estuvo Michael Kaplan. ¿Quién es Michael Kaplan? Michael Kaplan es el secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Tesoro americano, del Ministerio de Economía de los Estados Unidos, para ponerlo en criollo. ¿Es importante que esté, es importante que haya hablado en la despedida de Jorge Argüello? Sí, ¿por qué? Porque da la señal inequívoca de que el Fondo Monetario está dispuesto a entablar nuevamente un diálogo y está dispuesto a renegociar el acuerdo. Bien, Juli. Eso es un dato importantísimo. Sí. Te queremos agradecer, como siempre, esta participación. Mañana nos vemos de nuevo. Seguiremos dialogando, seguramente. Con todo gusto. Un fuerte abrazo. Abrazo. Lo confirmamos.